Estoy segura de que alguna vez has escuchado algo como: tengo un nivel B2 de inglés, tengo que presentarme al C1 de francés. Y seguramente tú estés pensando que necesitas el B2 de español. Pero ¿sabes realmente qué significan estas letras y estos números? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Yo soy Coba, profesora de lenguas especializada en la enseñanza del español como lengua extranjera, y también soy examinadora oficial del diploma de español como lengua extranjera. Y hoy te voy a contar no solo qué significa tener un nivel B2 de español, sino también qué debes hacer para conseguirlo. Por eso, si quieres saber más trucos, secretos, estrategias, tanto para aprender español como para aprobar el examen oficial de la lengua española, no te olvides de seguirme y de activar las notificaciones. Muchos de mis estudiantes que se quieren presentar al examen DELE no son conscientes de cuáles son sus objetivos o simplemente de qué es lo que tienen que hacer. Como todos sabemos, las lenguas son potencialmente infinitas porque tienen tantas palabras como puedas imaginarte, y estructuras gramaticales y expresiones, etcétera, 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 etcétera. Esto quiere decir que si no sabes exactamente qué debes estudiar, es muy probable que pierdas el foco, que no llegues al nivel que necesitas, porque estás que no llegues al nivel que necesitas porque estás diversificando tu atención sobre cosas que en realidad no necesitas aprender para tus objetivos personales. Por eso este vídeo te va a ayudar a centrarte, a focalizarte en las cosas que sí debes estudiar para poder aprobar el examen DELE B2. Entonces, ¿qué significa tener un nivel B2? A1, A2, B1, B2, C1 y C2 son los niveles que marca el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas para determinar exactamente cuál es tu nivel de la lengua. Los niveles básicos son el nivel A1 y el nivel A2. Los niveles B1 y B2 hacen referencia a los hablantes que ya son independientes, que ya son autónomos, es decir, no necesitan colaboración de las otras personas que participan en la conversación, pueden resolver prácticamente cualquier tipo de situación o de necesidad comunicativa, y además más o menos pueden hablar o pueden expresarse sobre cualquier tipo de tema siempre y cuando no sea demasiado específico. Y en lo más alto tendríamos los niveles C1 y C2, que son los niveles de maestría, los niveles en los que una persona puede expresarse en cualquier tipo de situación y además puede entender casi cualquier tipo de intervención. Y no solo eso, sino que también es capaz de expresarse en la lengua con una naturalidad bastante similar a la de un nativo. Pero, eso sí, y mucho cuidado, en ningún caso se espera que tú hables exactamente igual que un nativo, solamente que seas tan funcional como un nativo. Tú, si tienes un nivel B2, eres capaz de comprender las ideas esenciales y también las ideas más específicas, tanto de textos orales, es decir, de audios, como de textos escritos. Y no solo eso, sino que también tienes que ser capaz de comprender los audios o los textos que estén en diferentes variedades del español, como por ejemplo en la variedad de México, en la variedad de la península ibérica, la variedad argentina. Por otro lado, tienes que ser capaz de hablar con cierta fluidez y naturalidad, de forma que para las otras personas no sea un esfuerzo comunicarse contigo. Y en el aspecto escrito, tienes que ser capaz de escribir textos que sean un poco más complejos, que van más allá de una carta informal a un amigo. Tienes que ser capaz, por ejemplo, de saber escribir un análisis, un pequeño ensayo. ¿Esto quiere decir que no puedes cometer ningún error? Absolutamente no es así. No es cierto que no puedas cometer errores. Sí puedes cometer errores, y hay algunos errores que nosotros los calificadores y los examinadores sabemos
que es muy probable que hagas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de ti? Que seas capaz de comunicarte eficazmente en los contextos que están en el examen. Ya está, eso es todo, no hay que tener tanto miedo. Sabiendo esto, te voy a dar una lista de las cosas que debes estudiar o de ciertos aspectos a los que debes prestar atención a la hora de prepararte para el DELE B2. 1. Consigue un vocabulario más amplio y más especializado sobre temas no tan comunes, porque en el examen pueden aparecer textos de todo tipo. Y unos de los temas que más suelen salir en los exámenes son aquellos relacionados con el medio ambiente, la ecología, el teletrabajo, las nuevas tecnologías, el internet. Te recomiendo que amplíes tu vocabulario al máximo posible o incluso que trates de encontrar algunas expresiones idiomáticas que puedas utilizar en casi todo tipo de contextos en un examen. Sé inteligente, estudia expresiones que puedas reutilizar en casi todos los exámenes. También es súper importante que aprendas a construir textos más claros y organizados con conectores. No simplemente debes saber utilizar el conector pero o el conector porque, sino que también debes tratar de ampliar tu conocimiento e incluir otros conectores quizás un poco más difíciles, como aunque, a pesar de que, por un lado, por el otro. Utilizar bien los conectores da idea de que tienes un gran dominio de la lengua y que además eres capaz de organizar muy bien tus ideas y de aportar argumentos muy claros sobre lo que tú estás diciendo o escribiendo. Para los examinadores y los calificadores del DELE es súper importante que todo lo que tú digas sea muy claro y esté súper organizado, para que nosotros te podamos entender muy bien y seamos capaces de comprender al 100% las conclusiones o los argumentos que tú estás dando a favor o en contra de una idea. Y por supuesto también es súper importante que tú domines bastante bien la gramática de nivel B2. Pero esto lo dejaremos para otros vídeos, porque si no, este vídeo se haría infinito. Y bueno, si estás estudiando vocabulario por tu cuenta o te estás preparando para el DELE o simplemente quieres mejorar tu nivel de español y sientes que las palabras no se quedan en tu cerebro, que tu mente no es capaz de quedarse con las nuevas palabras que estás aprendiendo, te voy a dejar en la descripción de este vídeo y aquí arriba un link para que te descargues mi super cuaderno de vocabulario gratis. Es un cuaderno que contiene actividades y explicaciones para que tú puedas utilizar las estrategias que realmente necesita tu cerebro para memorizar. No es posible memorizar sin unos ejercicios y aquí los tienes. Es libre, aquí puedes practicar todo el vocabulario que tú necesites aprender, sea para el DELE, sea para mejorar tu nivel de español o para un examen de tu universidad o instituto. Bueno, espero que este vídeo haya sido muy útil para ti y que te haya ayudado a entender qué necesitas saber para obtener un nivel B2 en español. Me gustaría saber cómo va tu proceso de estudio. Dímelo en comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal y de seguirme en todas las redes sociales para así poder seguir recibiendo trucos, estrategias, vocabulario para aprender español y quién sabe, quizás aprobar el examen DELE. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!